No te extralimites, solo eres una camarera. No te extralimites, solo eres una camarera. El grito despectivo rasgó el aire de un establecimiento de 5 estrellas, justo cuando el hijo del millonario dejaba de respirar. 5 expertos de renombre lo rodeaban, pero la esperanza para el niño se desvanecía rápidamente. Solo la camarera, recién humillada, descubrió el error fatal. Se enfrentaba a una decisión histórica: su propia seguridad o enfrentarse a todos para salvar una vida inocente. ¿Cómo cambió esa elección sus destinos? No se pierda los siguientes acontecimientos. Mugrosa, quítate de mi vista ahora mismo. Este no es lugar para alguien de tu calaña. El rugido de Ricardo rasgó el espacio. El gerente del restaurante, con su bigote bien peinado, le clavó su dedo regordete en la cara a la persona que tenía delante. Tenía el rostro encendido, temblaba de rabia. Ricardo, con muchos años de experiencia en el servicio de lujo, siempre se había considerado un experto en controlar cualquier situación, incluso una emergencia médica, siempre y cuando no disgustara a un cliente. VIP. Lina Morales bajó la cabeza. Era la camarera del turno de noche, de 24 años, delgada en su uniforme holgado. Lina apretó el dobladillo de su delantal. Tragó un nudo amargo. En The Zenith, el restaurante de 5 estrellas más lujoso de la Ciudad de México, las lágrimas de los pobres eran lo más barato. Lo siento, solo quería limpiar la copa, balbuceó Lina. Cállate, ve a esconderte. Ricardo la empujó con fuerza por el hombro. Lina retrocedió tambaleándose detrás de una cortina de terciopelo. Apoyó la espalda contra la fría pared, sin aliento. El corazón le latía como un martillo. Al otro lado de la cortina estaba el mundo de las historias de millonarios. Candelabros de cristal, vino tinto, trajes hechos a medida de miles de dólares. En la mesa central, Alejandro Cruz levantaba su copa. Era un magnate de la industria farmacéutica, un hombre que tenía en sus manos la vida de millones de enfermos. Alejandro era guapo, una belleza fría, aguda y arrogante. A su lado estaba Mateo, su hijo de 7 años. El niño, pequeño y perdido en su traje caro, miraba fijamente el postre con ojos tristes. Lina miró disimuladamente a través de la rendija de la cortina. No miraba el vino, miraba a Mateo. El instinto de una hermana mayor que había cuidado a su hermano paralítico la hacía sensible a los niños débiles. ¡Clang! La cuchara de plata en la mano de Mateo cayó al suelo de piedra. Un sonido seco, frío. El niño no se agachó a recogerla. Mateo se quedó rígido. Con las 2 manos se sujetaba el cuello. Sus ojos se le pusieron en blanco. La boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Mateo? No bromees. Alejandro frunció el ceño. Su voz era severa, pero aún no estaba asustado. Lina contuvo la respiración. Sus pupilas se contrajeron. No era una broma. No era una obstrucción habitual. Era asfixia silenciosa. Su pecho no se movía. El color de su piel cambiaba de rosa a un gris ceniciento. La muerte estaba justo detrás de la silla del niño. Lina salió corriendo, ignorando las reglas, ignorando a Ricardo. Corrió por el pulido suelo de piedra. ¡Fuera! ¡El niño se está ahogando!, gritó Lina. Alejandro se quedó atónito. Antes de que pudiera comprender lo que pasaba, vio una figura andrajosa abalanzarse sobre su hijo. Lina se arrodilló. Su mano se posó en el cuello de Mateo. No había pulso carotídeo. «Llamen a una ambulancia, inmediatamente». Levantó la cabeza, gritándole al aturdido multimillonario. «¡Bofetada!». Una fuerte fuerza golpeó el hombro de Lina. Ricardo se había abalanzado. La agarró por el cuello de su uniforme y la jaló hacia atrás. Lina cayó al suelo. Sus rodillas golpearon el frío suelo de piedra. Le dolió mucho. «¡Loca! ¿Te atreves a tocar a un cliente VIP?», rugió Ricardo.
Le aterrorizaba más perder a un cliente que una persona herida. Alejandro, en ese momento, volvió en sí. Vio a su hijo con la cabeza apoyada en la mesa. El pánico se filtró en sus orgullosos ojos. Levantó a Mateo. Lo sacudió con fuerza. «No lo sacuda. Compruebe la vía respiratoria». Lina se debatió en las manos de los dos guardias de seguridad que acababan de llegar. «Es un espasmo nervioso. No lo sacuda». Alejandro se giró bruscamente. No vio a una salvadora. Solo vio a una camarera causando disturbios. «¡Aléjate de mi hijo!», Alejandro gritó. Su voz estaba llena de autoridad y asco. «¿Quién te dio permiso para tocarlo? ¿Quieres hacerle daño? ¡Fuera! ¡Piérdete de mi vista!». Sus palabras fueron como un cuchillo. No solo la estaban expulsando, era una negación de su dignidad. A los ojos de Alejandro, Lina era una bacteria, era basura. «No entiende. Por favor», sollozó Lina. «Sáquenla de aquí. Llamen al equipo del doctor Salgado, ahora mismo», ordenó Alejandro. Los dos guardias de seguridad agarraron a Lina con fuerza. La arrastraron por el suelo. Sus zapatos se salieron. Sus pies descalzos rozaron el frío suelo de piedra. Ricardo corrió detrás, siseando entre dientes. «¡Estás acabada, Lina!». ¡Bang! La pesada puerta de roble de la zona VIP se cerró de golpe ante ella. Lina fue arrojada al pasillo como un saco de basura. Se levantó con dificultad. Se apoyó en la pared de cristal que los separaba. Dentro, Alejandro abrazaba a Mateo con fuerza. Pero Lina vio algo más horrible. Los labios de Mateo ya no estaban morados. Temblaban continuamente. Un chorro de espuma blanca comenzó a salir de la comisura de su boca. Mezclado con líquido rosado, Lina se quedó helada. No era un ahogamiento, era un signo de neurotoxina. Una toxina nerviosa extremadamente potente. Causa parálisis instantánea de los músculos respiratorios. Si el equipo de médicos lo tratara de la forma habitual, palmaditas en la espalda o traqueotomía, Mateo estaría en peligro por edema pulmonar en 2 minutos. Lina se deslizó por el suelo, impotente, dolorida. El equipo médico de élite llegaba en el ascensor. Traían instrumentos, traían una confianza mortal. Estaban a punto de entrar para representar una obra de teatro para salvar una vida, pero en realidad estaban firmando la sentencia de muerte del niño. El reloj de la muerte había comenzado su cuenta regresiva y la única persona que tenía la llave de la vida acababa de ser arrojada a la cuneta. Ting. La puerta del ascensor privado para VIPs se abrió. Una ráfaga de aire frío invadió el pasillo, rozando a Lina, que estaba sentada en el suelo. 5 figuras salieron. Caminaban rápido, decididamente. El sonido de los caros zapatos de cuero golpeando el suelo de mármol sonaba como clavos. A la cabeza iba el doctor Víctor Salgado, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y engominado, y un estetoscopio chapado en oro al cuello. Caminaba con la barbilla muy levantada, irradiando la arrogancia de alguien que ostentaba el poder de vida o muerte. Ni siquiera le dedicó una mirada a Lina. Para él, ella era solo un trapo tirado en la calle. Inmediatamente a su derecha le seguía la doctora Elena Ruiz. Esta mujer irradiaba una frialdad escalofriante. Su rostro estaba muy maquillado, pero era inexpresivo como una figura de cera. Llevaba una caja metálica de primeros auxilios especializada, con los nudillos blancos de apretarla. Después, Pablo Iñés, un joven médico, delgado, con los ojos moviéndose rápidamente detrás de unas gafas gruesas. Llevaba con dificultad un monitor y un tanque de oxígeno, con gotas de sudor en la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a máxima potencia. Detrás de ellos iban el doctor Ernesto Vargas, un renombrado anestesiólogo, con un rostro tan arrogante como el de Salgado, con una gran jeringa llena de sedantes. Y finalmente, Ricardo, el gerente del restaurante, quien, a pesar de no tener titulación médica,
Siempre se inmiscuía en todas las decisiones, considerándose parte de este equipo de expertos. «¡Apártense!», Pablo gritó en voz baja al pasar junto a Lina, pero su voz temblaba. La puerta de roble de la sala VIP se abrió y volvió a cerrarse de golpe. Lina se quedó atrás. Por segunda vez. Se levantó con dificultad. El dolor en la rodilla era punzante, pero el miedo en su pecho era infinitamente mayor. Apoyó la cara en el cristal empañado. Tenía que ver. Tenía que saber qué le harían a Mateo. Dentro, la farsa comenzó. Salgado extendió los brazos, empujando hacia atrás a la multitud que murmuraba. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó. Su voz resonaba con autoridad. «Somos el equipo médico personal del señor Cruz. Dejen que los expertos hagan su trabajo». Alejandro Cruz se abalanzó, agarrando el brazo de Salgado. El elegante traje del multimillonario estaba ahora desordenado, la corbata torcida. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Sálvelo, Salgado. Por favor». La voz de Alejandro se quebró, su arrogancia se desmoronó ante el peligro inminente de su hijo. «Cueste lo que cueste, salve al niño». «Cálmese, señor Cruz. Ya estamos aquí». Salgado le dio una palmadita suave en el hombro al magnate, un gesto tranquilizador muy teatral. Salgado se acercó a Mateo. Le puso el estetoscopio en el pecho al niño, entrecerró los ojos, fingiendo una gran concentración. Le tomó el pulso en el cuello, le abrió los párpados. Todos sus movimientos eran rápidos, precisos y muy profesionales. Pero a través del cristal, Lina vio otra cosa. Salgado no comprobó los reflejos pupilares. No miró la espuma que salía de su boca. Solo estaba actuando. Ritmo cardíaco de 140, presión arterial bajando rápidamente, gritó Salgado, ahogando la música de piano que nadie había tenido tiempo de apagar. «Erupción cutánea debajo del cuello. Esto es un shock anafiláctico de grado 2 por comida. La tráquea se está contrayendo». «Está mal», gritó Lina en su mente. «No hay erupción. Son las marcas que el propio niño se hizo al rascarse. Elena, prepara epinefrina. Inyección intramuscular inmediatamente», ordenó Salgado. Elena Ruiz abrió la caja de herramientas. Sacó una jeringa precargada. Sus movimientos eran suaves, sin la menor vacilación. Le subió la manga a Mateo. Lina golpeó el cristal. «No, no inyectes adrenalina». Pero el cristal insonorizado era demasiado bueno. O tal vez a nadie le importaba el golpe en la puerta de una hormiga. La aguja penetró en el pequeño músculo de Mateo. Se inyectó el medicamento. Salgado se enderezó. Se ajustó el cuello de la bata, esperando que ocurriera un milagro, como cada vez que representaba esta farsa ante la alta sociedad. 1 segundo. 2 segundos. Mateo no volvió a respirar. En cambio, su cuerpo se encorvó como un camarón. Sus ojos se le pusieron completamente en blanco. La convulsión estalló con más violencia que nunca. La espuma de la boca brotó abundantemente, cambiando de blanco a un rosa intenso. Parecía que los pulmones del niño estaban siendo dañados por una presión excesiva. La neurotoxina con adrenalina era como echar gasolina al fuego. Estimulaba el sistema nervioso, que ya estaba paralizado, a un estado de sobrecarga. «¿Qué está pasando?», gritó Alejandro, abalanzándose para abrazar a su hijo. «¿Por qué está convulsionando? Dijiste que era una alergia». Salgado se quedó perplejo por un momento. El sudor comenzó a perlar su frente. Miró a Elena. La mujer de rostro frío también se detuvo, con la jeringa vacía en la mano. Pablo estaba en la esquina de la habitación, con las manos temblorosas, a punto de dejar caer el tanque de oxígeno. Ernesto Vargas fruncía el ceño, aparentemente realmente preocupado, pero sin atreverse a hablar. «¡Complicaciones!», Salgado gritó, tratando de recuperar el control. «La vía aérea está completamente obstruida por el edema. El medicamento no está entrando. Hay que abrir la vía aérea
Inmediatamente. Se giró hacia Elena, asintiendo con determinación. Traqueotomía. Esas 3 palabras resonaron como un rayo en los oídos de Lina. Traqueotomía. Cortar la garganta. Mientras la presión intracraneal aumentaba y los pulmones se llenaban de líquido, eso era una sentencia de muerte. Un solo corte provocaría una hemorragia incontrolable, y Mateo estaría en peligro por su propio líquido antes de que se pudiera insertar un tubo de respiración. Elena tiró la jeringa en la bandeja de acero inoxidable. Sacó un bisturí quirúrgico. La hoja de acero inoxidable brilló bajo la luz del candelabro de cristal, afilada y fría. Se acercó a Mateo. Alejandro fue sujetado por Pablo y Ernesto. «Sujeten al niño», ordenó Salgado. Elena colocó la hoja del bisturí sobre la delicada piel del cuello de Mateo. No temblaba. Parecía una persona a punto de actuar, sin emociones, sin piedad. Lina se quedó petrificada afuera. Su cuerpo se congeló. Vio el débil movimiento del pecho de Mateo por última vez. Vio la fe ciega en los ojos de Alejandro. Y vio la hoja del bisturí de la muerte descender. Esto no era salvar una vida. Era un acto de peligro manifiesto. Una descarga eléctrica recorrió la espalda de Lina. El miedo desapareció, dando paso a una furia explosiva. No podía quedarse a mirar un segundo más. Dio 2 pasos hacia atrás, con los ojos fijos en la puerta de madera. No llamaría a la puerta, la derribaría. ¡Crack! La pesada puerta de roble se abrió de golpe con una patada de Lina, usando todas sus fuerzas. El fuerte sonido fue como un cañonazo en el tenso ambiente. Todo movimiento en la sala VIP se detuvo. La doctora Helena se sobresaltó. El bisturí quirúrgico en su mano se detuvo, suspendido a solo unos milímetros de la tráquea palpitante de Mateo. Una gota de sudor de su frente cayó, rompiéndose en el cuello de la chaqueta del niño. Lina entró corriendo. Ya no tenía el aspecto humilde de una camarera. Su cabello estaba suelto, su delantal desordenado, su respiración agitada, pero sus ojos ardían con fuego. «¡Deténganse! ¡No usen el cuchillo!», gritó Lina. Su voz rompió el denso aire impregnado de desinfectante y miedo. «El niño tiene intoxicación neurológica. Miren la espuma en su boca. La traqueotomía lo pondrá en peligro de inmediato». Salgado se giró bruscamente, con el rostro enrojecido de ira. «¿Dónde está la seguridad? ¿Cómo dejaron entrar a esta persona?». A Lina no le importó él. Señaló directamente a Elena, quien aún sostenía el bisturí. «¿Ve ese líquido rosado que está saliendo?». Lina gritó, acercándose a pesar de la obstrucción de Pablo y Ernesto. «Los pulmones están dañados por la presión de la contracción. Si le abren la tráquea, el líquido regresará a los pulmones. El niño estará en peligro por su propio líquido. Deténgase ahora mismo». El conocimiento médico que brotaba de la boca de la lavaplatos hizo que Elena vacilara por un momento. Miró a Mateo. El líquido rosado y espumoso que salía de la comisura de la boca del niño era exactamente como Lina había dicho. Sabía que Lina tenía razón, pero el orgullo de una impostora con bata blanca no le permitía inclinarse ante una camarera. Elena apretó el mango del bisturí, se burló con una sonrisa fría y despectiva. «¿Neurotoxina? ¿En una fiesta de 5 estrellas?» Elena frunció el labio. «¿Dónde estudiaste medicina? ¿En la televisión o en el fregadero? Sal de aquí para que puedas salvar una vida». «Ya lo he visto. Mi hermano estuvo en peligro por eso». Lina dio un paso más, desesperada. «Por favor, no corten». Bofetada. Una mano grande, con un anillo de oro pesado, empujó a Lina a un lado. Ella se tambaleó, golpeándose la cadera contra el borde de la mesa de vinos. Las copas cayeron con un estruendo, rompiéndose en 1000 pedazos. Era Alejandro Cruz. El multimillonario se adelantó, interponiéndose entre Lina y su equipo de médicos. Se mantuvo firme como una muralla, protegiendo la hoja del bisturí. El miedo a perder a su hijo
se había convertido en una rabia ciega. No vio a una chica tratando de salvar a su hijo. Solo vio a una alborotadora que estaba interrumpiendo la frágil esperanza de vida de Mateo. Alejandro señaló a Lina. Su dedo temblaba, no por miedo, sino por el desprecio más absoluto. «Te dije que te fueras. ¿Estás sorda?» Alejandro rugió. Su voz resonó en el pecho de Lina. «¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres más inteligente que mi equipo médico de Harvard?» Lina levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Miró directamente a los ojos del hombre más poderoso de la habitación. «Están equivocados, señor. Están causando que...» «¡Cállate!» Alejandro la interrumpió, con voz helada. «Eres solo una persona insignificante en la sociedad, una camarera sin título, sin estatus. ¿Qué sabes tú de medicina? ¿Qué sabes de la vida de mi hijo?» Se acercó a ella, se inclinó, exhalando un aliento caliente sobre su cara. «Si vuelves a pronunciar una sola palabra, si te atreves a obstruirlos, un segundo más, te juro por Dios, haré que no puedas vivir en esta ciudad. Haré que tú y toda tu familia se arrepientan de haber nacido». La amenaza de Alejandro no era una mera advertencia. Era el poder del dinero, el peso de una historia de millonarios donde los fuertes tenían el derecho de aplastar a los débiles. Lina se quedó helada. Tenía un nudo amargo en la garganta. Esta humillación dolía más que cualquier herida física. Lo había intentado. Se había arriesgado. Pero la barrera de clases era demasiado gruesa y la arrogancia de Alejandro demasiado grande. «Sáquenla de aquí, ahora mismo». Alejandro se giró para gritar a los guardias de seguridad que estaban atónitos en la puerta. «Y mantengan la puerta bien cerrada. Si vuelve a entrar, los despediré a todos». Los dos guardias de seguridad grandes y de aspecto rudo se abalanzaron. Ya no fueron tan suaves como antes. Uno agarró a Lina por el pelo y la tiró hacia atrás. El otro le sujetó los brazos con fuerza, retorciéndolos a su espalda. Lina gritó de dolor. Fue levantada del suelo. Sus pies pataleaban en el aire. «Mateo, no corten. Usen vinagre. Usen ácido suave». Lina trató de gritar sus últimas palabras con desesperación mientras la arrastraban hacia la puerta. «Neutralicen el álcali. Por favor». Nadie escuchó. Salgado se ajustó el estetoscopio, guiñándole un ojo a Elena. «Continúa. No dejes que esa persona te distraiga». Elena asintió. Se volvió hacia Mateo. El bisturí volvió a bajar. Esta vez nadie la detuvo. Alejandro Cruz le dio la espalda a Lina. Miró fijamente a su hijo, con las manos entrelazadas en oración, completamente ajeno a que acababa de alejar al único ángel guardián y entregado su hijo al diablo. ¡Bang! La puerta de madera se cerró de golpe ante Lina por segunda vez. El clic seco del cerrojo resonó con sequedad. Lina fue arrojada con fuerza al pasillo. Se deslizó por el suelo de piedra, golpeándose la cabeza contra la base de la pared. Un mareo la invadió. Se quedó allí, jadeando. El olor a limpiador de suelos le invadió la nariz. En sus oídos, la música de piano del vestíbulo principal seguía sonando irónicamente dulce. Detrás de esa puerta, un niño moría por ignorancia y arrogancia. Y ella, la única que tenía la llave de la vida, estaba allí, considerada una insignificante. Pero a través de la rendija de la puerta, la última imagen que vio no fue la de Alejandro, sino los ojos de Mateo. Ojos desorbitados, en blanco, suplicando desesperadamente ayuda. Lina apretó los puños. Sus uñas se clavaron en su piel. Dolía, pero ese dolor la mantuvo consciente. La última esperanza había sido aplastada por el propio padre, pero Lina no se rindió, y mientras ella respirara, no dejaría que Mateo estuviera en peligro. Lina tosió y se atragantó. Un sabor desagradable le subió por la garganta. Se limpió la boca, dejando una mancha de rojo oscuro en el dorso
de su mano callosa. El pasillo estaba frío. La luz amarillenta proyectaba la sombra solitaria de la joven. Lina, hija mía. Una mano arrugada y áspera se posó temblorosamente en su hombro. Era la señora Rosa, la vieja limpiadora con la espalda encorvada y los ojos nublados por el humo de la cocina. Se agachó apresuradamente, usando un paño de limpieza maloliente para frotar el rasguño en la frente de Lina. «Vámonos, hija, no te metas más con ellos», susurró la señora Rosa, mirando con miedo la puerta de madera cerrada. «Son ricos, son tiburones. Nosotros somos solo peces pequeños. Si nos metemos con ellos, solo habrá peligro». Lina apartó suavemente la mano de la señora Rosa. No se levantó de inmediato. Se quedó sentada, apoyada en la pared, con el pecho agitado por un dolor punzante. «Señora Rosa, el niño...» Lina jadeó, sus ojos aún fijos en la rendija de la puerta. «El niño no puede respirar. Lo están poniendo en peligro. Usan un cuchillo para un espasmo nervioso. Ese no es nuestro asunto». La señora Rosa sollozó, tratando de levantar a Lina. «Ya hiciste todo lo que pudiste. Te echaron. Te golpearon. Si vuelves, Ricardo llamará a la policía. Vas a ir a la cárcel, Lina. Ir a la cárcel. Perder el trabajo. Ser humillada». Esas palabras revoloteaban en la cabeza de Lina. La razón le decía que se levantara, que cogiera su bolso y que saliera corriendo de ese lugar infernal. Tenía el alquiler que pagar. Tenía deudas de medicinas para su madre. Volver allí era un suicidio. Pero entonces un sonido resonó desde el interior, atravesando la gruesa madera, perforando directamente su corazón. «Bi, pi». El sonido de la alarma, prolongado, estridente y frío. El sonido del peligro. El corazón de Mateo había dejado de latir. Lina se estremeció. Vio el pasado volver a ella. Su hermano, pequeño y morado, tirado en la alfombra raída, su respiración sibilante, luego extinguiéndose. Ese día, ella estaba indefensa por falta de conocimiento, por falta de dinero, y hoy, ella sabía cómo salvarlo. Ella sabía exactamente qué hacer. Lo único que la detenía era la cobardía y los prejuicios de clase. Si fueras tú, después de haber sido humillado hasta el extremo, pisoteado como un gusano, ¿te atreverías a arriesgar tu libertad para salvar a quien te ha rechazado? ¿O elegirías la seguridad, darías la espalda y dejarías que una vida inocente se perdiera injustamente? Lina cerró los ojos. Un segundo. Cuando los abrió, el miedo había desaparecido. Solo quedaba la aterradora quietud de alguien que había tomado una decisión sin vuelta atrás. No miró a la señora Rosa. Miró el carrito de limpieza de la señora, que estaba aparcado justo al lado. En el estante superior del carrito, entre botellas de limpiacristales y lejía, había una vieja botella de plástico que contenía un líquido amarillo pálido, vinagre de manzana concentrado, la cosa barata que la señora Rosa usaba para quitar las manchas de cal de las copas de cristal. Pero para Lina en ese momento era un elixir. El ácido acético del vinagre de manzana era la única sustancia que podía neutralizar inmediatamente la alcalinidad de la neurotoxina, estimulando el nervio vago para restaurar el ritmo cardíaco y los reflejos respiratorios. No se necesitaban máquinas de $1.000.000. No se necesitaban medicamentos importados, solo química básica y un par de manos expertas. «Lina, ¿qué haces?». La señora Rosa exclamó sorprendida al ver a Lina levantarse de repente. Lina no respondió. Se quitó con fuerza el delantal de su uniforme, símbolo de sumisión y baja condición. Lo hizo una bola y lo tiró al suelo con fuerza. «Lo siento, señora Rosa», dijo Lina, con voz fría pero firme. Agarró la botella de vinagre de manzana y una toalla limpia. «Pueden ponerme en peligro después, pero ahora tengo que salvar al niño». Dentro, el sonido de la alarma seguía interminable. El caos comenzaba a estallar.
los gritos de Alejandro llamando a su hijo, los gritos de Elena pidiendo un desfibrilador. Estaban en pánico, estaban perdiendo el control. Esa era la única oportunidad. Lina apretó la botella de vinagre en su mano. El plástico duro se hundió en su piel. Respiró hondo, concentrando toda su fuerza en sus piernas. Ya no era la camarera despedida, era la última esperanza. Corrió hacia la puerta. ¡Crack! Lina irrumpió por la puerta de madera como un torbellino. Ya no era la camarera tímida, era una bala que había salido del cañón. Dentro, la escena era un caos, como un campo de batalla. El prolongado y estridente sonido del bip ahogaba todos los demás sonidos. Alejandro estaba con la cabeza gacha junto a su hijo, con las manos en la cabeza, desesperado. La doctora Elena Ruiz estaba de pie junto a la cama, sosteniendo unas palas de desfibrilador completamente cargadas. Gritó, con la voz quebrada por la tensión: «¡Carga de 200 julios! ¡Apártense! ¡Desfibrilen!». «¡No!», gritó Lina. La desfibrilación en ese momento, cuando el corazón había dejado de latir debido a una toxina neuroinhibidora, sería como calentar el corazón del niño. Mataría cualquier última oportunidad de recuperación del nodo sinusal. Lina se abalanzó. No apuntó a Alejandro, apuntó a Elena. El doctor Salgado fue el primero en reaccionar. Vio la figura familiar de esa persona que acababan de echar. Rugió, abalanzándose para bloquear el camino. «¡Seguridad! ¡Atrápenla! ¡Ha vuelto!». Lanzó un puñetazo hacia la cara de Lina. Pero Lina no era una señorita refinada. Había crecido en los barrios marginales llevando cajas que pesaban el doble que ella. Se agachó, esquivando el torpe puñetazo del médico impostor. Aprovechando su impulso, cargó con el hombro contra el pecho de Salgado. ¡Uf! Salgado se tambaleó, cayendo hacia atrás sobre el carrito de instrumentos médicos. La bandeja de metal se volcó con un estrépito, esparciendo cuchillos y tijeras por todas partes. Lina no se detuvo. Saltó sobre la mesa del banquete, derribando las caras copas de vino, dirigiéndose directamente hacia Mateo. Elena Ruiz abrió los ojos de par en par. Antes de que pudiera bajar las palas del desfibrilador, Lina balanceó su brazo. ¡Sas! Lina golpeó con fuerza la muñeca de Elena. Las palas del desfibrilador salieron volando, cayendo al suelo con un chasquido debido a un cortocircuito. «¡Estás loca!», gritó Elena con el rostro pálido. Lina no respondió. Se arrodilló junto a Mateo. El niño estaba morado, inmóvil como una muñeca rota. El tiempo se contaba en segundos. Abrió la botella de vinagre de manzana. Un olor agrio y fuerte salió, invadiéndole la nariz, ahogando los perfumes y el desinfectante. Volcó el líquido amarillo sobre la toalla limpia que tenía en la mano. Sin dudarlo, presionó con fuerza la toalla empapada sobre la nariz y la boca de Mateo. «¡Respira! ¡Inhala!», gritó Lina, con la voz quebrada. Con la mano izquierda cubrió la toalla con fuerza, forzando el fuerte vapor de vinagre en las vías respiratorias del niño. Con la mano derecha la dobló, usando el nudillo del dedo índice para presionar con fuerza el punto Rensong, un punto de acupresión de emergencia situado entre la nariz y el labio superior, con tanta fuerza que podría arañar la piel del niño. Al mismo tiempo, usó el codo para empujar con fuerza y decisión la zona del esternón para crear presión mecánica sobre el diafragma. Esto era una apuesta. El ácido acético concentrado irritaría extremadamente la membrana mucosa, despertando el nervio vago latente, obligando al cuerpo a reaccionar con una tos de supervivencia para expulsar la toxina. Doloroso, violento, pero era la única manera. Alejandro Cruz levantó la cabeza. Vio la horrible escena ante sus ojos. Una camarera con el pelo revuelto, presionando a su hijo, tapándole la boca con una toalla maloliente, mientras el niño ya no respiraba. «¡Suelten a mi hijo!»,
La furia del padre estalló. Alejandro rugió como una bestia herida. Se abalanzó, levantando su brazo. Iba a darle una bofetada, o quizás un puñetazo, para detener a quien estaba actuando sobre su hijo. Lina vio la sombra de la mano de Alejandro descender. No esquivó, no soltó, mordió sus labios hasta sangrar, concentrando toda su voluntad en el dedo que presionaba el punto de acupresión. Por favor, Mateo, no te pongas en peligro. No dejes que la pobreza te ponga en peligro. Respira. La mano de Alejandro estaba a solo unos centímetros de la cara de Lina. El viento del golpe le había azotado la mejilla con fuerza. De repente, ¡chuf! Un sonido húmedo y fuerte rasgó el caótico ruido. El pequeño cuerpo de Mateo se estremeció bajo la mano de Lina. Alejandro se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire, temblorosa. Mateo tosió violentamente. De su boca y nariz, un chorro de líquido verdoso mezclado con espuma blanca salió disparado, empapando la toalla de Lina. Era la toxina. Había sido expulsada. Lina se apresuró a girar a Mateo de lado, dándole fuertes palmadas en la espalda. Un aliento sibilante, largo, profundo, doloroso, pero lleno de vida. El pequeño pecho subía y bajaba. El color gris ceniciento de su piel comenzó a sonrojarse de nuevo, extendiéndose desde el cuello hasta la cara. Y entonces, el sonido más maravilloso resonó. Pip, pip, pip. El monitor volvió a registrar el ritmo cardíaco, lento, pero regular. La línea recta en la pantalla había desaparecido, reemplazada por picos ondulantes de vida. Toda la habitación quedó en silencio. Nadie se atrevía a respirar con fuerza. Salgado se levantaba trabajosamente de entre los instrumentos rotos, con la boca abierta. Elena estaba petrificada, con las manos todavía temblorosas. Ricardo y los guardias de seguridad estaban atónitos en la puerta, sin poder creer lo que veían. Ernesto Vargas estaba inmóvil, olvidando inyectar el sedante. Lina soltó a Mateo. El niño lloraba. Un llanto débil, pero música para sus oídos. Se sentó en el suelo de piedra, agotada. Sudor empapaba su espalda. El olor a vinagre agrio era fuerte en sus manos, en Mateo, y se extendía por todo el lujoso espacio. Alejandro Cruz bajó lentamente la mano. Miró a su hijo que se movía. Miró los indicadores en el monitor. Luego miró sus propias manos, las manos que casi habían actuado incorrectamente con su salvadora. Se giró para mirar a Lina. La camarera estaba sentada allí, con el pelo desordenado, su uniforme desaliñado y lleno de los vómitos de su hijo. Pero en ese momento no era pequeña en absoluto. Levantó la cabeza, con una mirada inquebrantable, sin miedo, mirando directamente a los ojos del poderoso multimillonario. Lina se limpió el sudor de la frente, con la voz ronca, pero cada palabra clara. Puede hacerme daño, puede ponerme en peligro, pero su hijo está vivo. Alejandro abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su arrogancia, su autoridad y su ira se habían disipado, dejando solo una profunda estupefacción ante un milagro creado con vinagre y manos rudas. Alejandro se desplomó sobre el frío suelo de piedra. No le importó que su traje de $1000 estuviera empapado de vómito ácido. Tembloroso, tocó la mejilla de su hijo, cálida, respirando. La vida vibraba bajo sus dedos. Mateo, susurró, las lágrimas brotando, empañando su habitual arrogancia. ¡Bang! La puerta lateral del personal se abrió de golpe. Una mujer con uniforme médico azul claro, con una tarjeta de identificación de un hospital público, entró corriendo. En su mano llevaba un maletín de primeros auxilios especializado. Era Claudia, la jefa de enfermeras del turno de noche, a quien Ricardo había llamado apresuradamente, al principio, para que se ocupara de la situación. Claudia se detuvo ante la escena caótica.
El fuerte olor a vinagre agrio le invadió la nariz. Miró rápidamente el monitor, luego al niño que Lina sostenía en sus brazos. Se abalanzó, empujando suavemente a Alejandro para comprobar las pupilas de Mateo. «Los reflejos pupilares han vuelto», dijo Claudia rápidamente, tomándole el pulso en la muñeca al niño. «El ritmo cardíaco es estable. Las vías respiratorias están despejadas». Se giró para mirar el charco de líquido verde pálido en el suelo y la toalla empapada en la mano de Lina. Sus ojos brillaron de asombro. Estimular el nervio vago con ácido acético para inducir el vómito y cortar el espasmo. Este es un método de primeros auxilios para la intoxicación neurológica, extremadamente clásico, pero 100% preciso. Si se hubiera retrasado unos segundos para que la toxina llegara al corazón, el niño habría estado en peligro. Claudia levantó la cabeza, mirando a su alrededor, a la habitación llena de personas con trajes y batas blancas. «¿Quién?», preguntó, con voz llena de admiración. «¿Quién dio esta orden médica? Una reacción sobresaliente». Lina iba a abrir la boca, pero la doctora Elena fue más rápida. Dio un paso adelante, bloqueando la vista de Lina, lanzándole una mirada aguda y amenazante. Salgado se levantaba trabajosamente. Se apresuró a ajustarse el cuello de la bata, alisándose el desordenado cabello canoso. El instinto de supervivencia de un estafador profesional resurgió con fuerza. Se aclaró la garganta, recuperando su porte digno. «Fui yo», dijo Salgado, con voz firme. «Ese fue el protocolo de emergencia que ordené. Ella…» Señaló a Lina con desprecio. Ella solo estaba siguiendo órdenes. Lina abrió los ojos de par en par. La desvergüenza de ese hombre la dejó sin palabras. Ricardo y los guardias de seguridad también estaban aturdidos, pero nadie se atrevió a hablar. Ernesto Vargas bajó la cabeza, evitando la mirada de todos. «Así es», añadió Elena con voz fría. «Lo calculamos todo cuidadosamente. Esta camarera casi lo estropea por su brusquedad». Alejandro Cruz se levantó lentamente. Ya no miró a su hijo. Miró a Salgado. Luego miró a Lina, quien todavía estaba sentada en el suelo, con la mano en el pecho, jadeando, sus ojos llenos de resentimiento mirándolo. Los recuerdos inundaron la mente de Alejandro. Recordó que Lina había gritado para detener el bisturí. Recordó que Salgado había intentado actuar mal con ella. Recordó el pánico y la impotencia del grupo de expertos antes de que Lina interviniera. Un mentiroso puede ocultar sus palabras, pero no su miedo. Alejandro le dio la espalda a Salgado. Caminó lentamente hacia la esquina de la habitación. Allí, Pablo Íñez, el médico más joven del grupo, estaba de pie, pegado a la pared. Tenía la cara pálida. Sus manos temblaban incontrolablemente, tratando de esconder la máquina de traqueotomía detrás de su espalda. Junto a Pablo estaba Ernesto Vargas, el anestesiólogo, quien también tenía la cabeza gacha, evitando la mirada de Alejandro. Alejandro se detuvo frente a Pablo. La sombra del multimillonario cubrió al joven médico. «Dígame». La voz de Alejandro era grave, pero resonaba como un trueno antes de la tormenta. «Joven médico». Pablo se sobresaltó, dejando caer la máquina al suelo. Clic. El procedimiento de usar un bisturí para abrir la tráquea que iban a hacer hace un momento. Alejandro inclinó la cabeza, sus ojos agudos como dagas perforando el alma de su interlocutor. Era el protocolo correcto. Toda la habitación contuvo la respiración. Salgado miró a Pablo. Su mano subió discretamente a su cuello, haciendo un gesto de corte. Una amenaza velada. Pablo miró a Salgado. Luego miró a Alejandro, el hombre que podría aplastar su vida con una simple llamada telefónica. Y miró a Mateo, el niño que acababa de escapar del peligro por un pelo. La conciencia, o el miedo, finalmente ganó. «No», balbuceó Pablo, las lágrimas brotando detrás de sus gruesas gafas. «No, señor». «Hable más alto»,
Alejandro rugió. ¡No! Pablo gritó, completamente derrumbado. Señaló a Salgado. Si hubiera usado el bisturí, el niño ya habría estado en peligro. El líquido se habría inundado en sus pulmones. Él lo sabía. Solo quería montar una farsa. La confesión explotó como una bomba. Salgado palideció. Se abalanzó para tapar la boca de Pablo. ¡Maldito! ¿Qué dices? ¡Pum! Alejandro balanceó el brazo. Un gancho directo a la mandíbula de Salgado. El viejo médico salió volando, golpeándose la cabeza contra la pared antes de deslizarse. Ricardo solo pudo quedarse mirando, sin atreverse a intervenir. El espacio se hizo pedazos. La cruda verdad había quedado expuesta. Alejandro sacó su teléfono del bolsillo interior de su chaqueta. Su mano ya no temblaba. Era fría y dura como el acero. Marcó un número de marcación rápida. Se llevó el teléfono a la oreja, con los ojos fijos en los 5. Salgado, Elena, Pablo, Ernesto y Ricardo, que se encogían. «Jefe de seguridad», ordenó Alejandro, con voz fría y cruel. «Cierre todo el restaurante. Nadie entra, nadie sale. Llame al jefe de policía de la ciudad y revise las credenciales de estas 5 personas inmediatamente. Hay mentirosos en esta habitación y pagarán por ello». 48 horas transcurrieron lentamente, como cuchilladas en los nervios. El aire dentro de la sala de interrogatorios de la Jefatura de Policía de la Ciudad de México era denso, frío y olía a tabaco rancio. Estaba muy lejos del lujo y el aroma del restaurante The Zenith de 2 días antes. Pero era donde Alejandro Cruz se sentía más real en ese momento. El multimillonario estaba sentado solo en la silla de hierro atornillada al suelo. Su elegante traje había sido reemplazado por una camisa gris arrugada, barba incipiente y ojeras profundas por la falta de sueño. Mateo estaba a salvo, pero la obsesión de casi perder a su hijo lo perseguía. Clic. El chirrido seco del cerrojo de hierro rompió el silencio. El inspector Mendoza entró, con una gruesa carpeta de expedientes recién sellados como confidenciales en la mano. La arrojó sobre la fría mesa de metal. El sonido del impacto resonó como el martillo de un juez. «Nos han engañado, señor Cruz», dijo Mendoza, con voz ronca por la falta de sueño pero firme. «Una estafa del siglo. Nos llevó 2 días completos cotejar huellas dactilares y datos biométricos internacionales para desenmascararlos». Alejandro levantó la cabeza, su mirada cansada pero aguda. «¿Por qué tardaron tanto? Hice que mi departamento de recursos humanos revisara sus antecedentes antes de contratarlos. Documentos, títulos, cartas de recomendación de Harvard. Todo era perfecto. Porque las personas que usted contrató nunca existieron». Mendoza se sentó, abriendo la primera página del expediente. El que se hacía llamar Profesor Dr. Víctor Salgado, en realidad murió en un accidente de tráfico hace 5 años en España. El que está en la celda número 4 robó la identidad del fallecido. Incluso se sometió a cirugía plástica para que coincidiera con el expediente original. Un disfraz perfecto para infiltrarse en las historias glamorosas de la alta sociedad. Esas historias de millonarios que todos quieren tocar. Alejandro tomó el expediente. Su mano temblaba al pasar a la siguiente página. Una foto de retrato en blanco y negro apareció debajo de ella, letras en negrita que le golpearon la vista. Nombre real: Emilio Vargas. Antecedentes: se le retiró la licencia médica de forma permanente hace 12 años. Buscado de grado 2 por operar una red de tráfico de medicamentos falsos para personas de bajos ingresos. ¿Y la mujer llamada Elena? Alejandro preguntó con voz ronca, con un nudo en la garganta. Ex jefa de enfermeras de oncología, despedida deshonrosamente por cambiar la morfina para el dolor de pacientes con cáncer terminal por agua destilada para venderla en el mercado negro y pagar deudas de juego. Alejandro tiró con fuerza la carpeta al suelo. Los papeles volaron dispersos.
Resultó que no había entregado a su hijo a ángeles de bata blanca, sino a demonios disfrazados de personas. Esto no era una negligencia médica, era una organización criminal profesional que se aprovechaba de la ingenuidad y la costumbre de confiar en la marca experta de los súper ricos. «Quiero verlo». Alejandro se levantó de golpe. La silla de hierro chirrió en el suelo. «Ahora mismo». La sala de interrogatorios número 2 estaba sumergida en una deslumbrante luz de neón blanca. Emilio Vargas, el hombre que había interpretado a Salgado durante los últimos 2 años, estaba sentado, esposado a una silla. Ya no tenía el aspecto digno y pulcro de la noche anterior. El cabello revuelto, el rostro demacrado, el maquillaje de camuflaje se había corrido, revelando cicatrices de cirugía. Pero cuando la puerta se abrió y Alejandro entró, sus ojos no mostraron el menor miedo. Al contrario, brillaron con una mirada salvaje y llena de odio. Incapaz de contener su ira, Alejandro se abalanzó, agarró al prisionero por el cuello de su camisa, pegándolo a la pared. «¿Por qué?». Alejandro rugió, su aliento caliente golpeando el rostro del estafador. «¿Querías dinero? Te pagué el doble del salario del mercado. ¿Por qué intentaste poner en peligro a mi hijo? ¿Por qué usar un bisturí para abrirle la tráquea cuando con un poco de vinagre se le podía salvar?». Vargas soltó una carcajada, una risa ronca y áspera, como metal raspando cristales rotos, resonó en la habitación cerrada. «¿Dinero?». Vargas escupió un chorro de saliva y moco en el impecable suelo. «¿Crees que me tomé la molestia de destrozarme la cara con cirugía, vivir en la miseria durante 5 años, interpretar este papel de médico digno solo por unos pocos céntimos tuyos, Cruz?». Estiró su cuello delgado, mirando directamente a los ojos del multimillonario, con una mirada que parecía querer devorarlo vivo. «¿No te acuerdas de mí?». «Claro que no. ¿Cómo un magnate farmacéutico en la cima como tú podría recordar a un médico de poca monta en el centro de salud del barrio marginal de Santa María?». Alejandro se detuvo. La mano que sostenía el cuello de la camisa se aflojó un poco. El nombre Santa María resonó como una vaga campana de alarma en su memoria. «Hace 12 años». Vargas siseó entre dientes, cada palabra como una bala. «Tu corporación, Cruz, compró la patente exclusiva del medicamento cardíaco NeuroHeart, y a la mañana siguiente el precio del medicamento aumentó un 500%. 500%. ¿Sabes lo que significa esa cifra para los pobres?». El rostro de Vargas se arrugó de dolor y rabia. «Mis pacientes, los pobres de Santa María, no pudieron comprarlo. Mi madre tenía una enfermedad cardíaca y se puso en peligro lentamente en mis manos porque no tenía el medicamento. Se puso en peligro con dolor por tu avaricia insaciable». Alejandro retrocedió 2 pasos. Sus piernas se tambalearon como si acabara de recibir una bala invisible. La cruel verdad comenzó a invadir su mente. «Intenté importar medicamentos baratos del mercado negro para salvarlos. Me quitaron la licencia, me persiguieron. Perdí todo mi honor por querer salvar vidas. ¿Y tú? Tú pusiste en peligro a miles de personas con precios de medicamentos exorbitantes y fuiste honrado como empresario del año en las portadas de revistas». Vargas gritó, con lágrimas en los ojos, la voz quebrada por la desesperación. «Quiero que entiendas ese sentimiento, Alejandro. Quiero que veas a tu precioso hijo asfixiarse frente a tus ojos, mientras tienes montañas de dinero, pero no puedes hacer nada. Quiero que esa impotencia te persiga para siempre, como a mí me ha perseguido todas las noches». La habitación quedó en silencio. El inspector Mendoza se quedó inmóvil en la puerta, sin intervenir. La confesión golpeó a Alejandro como un martillo. Había pensado que era la víctima. Había pensado que era el gran padre perjudicado por los malos. Pero la verdad era mucho más cruel. Él era la causa. La avaricia y la indiferencia de su corporación en el pasado habían creado a este monstruo. Vargas
era el producto de la misma avaricia que él había tolerado. Y, por ironías del destino, la persona que salvó a su hijo de esta venganza no fue el dinero, no fueron los guardaespaldas, sino Lina, una camarera pobre que representaba precisamente la clase que él había explotado y abandonado. Alejandro se dio la vuelta y salió de la sala de interrogatorios. Caminaba como un sonámbulo, sin atreverse a mirar los ojos ardientes de Vargas. Había atrapado al criminal, había ganado legalmente, pero en su corazón, el tribunal de su conciencia acababa de dictar una sentencia de cadena perpetua. Alejandro Cruz salió por la puerta principal de la jefatura de policía. El viento nocturno de la Ciudad de México le azotó la cara, frío y seco, pero no pudo calmar el ardor que le consumía el alma. Los escalones de hormigón que bajaban a la acera parecían interminables. Cada paso de Alejandro era pesado como el plomo. No se dirigió al Bentley negro brillante que lo esperaba con el motor en marcha. Caminó hacia un viejo roble, se apoyó en él y se deslizó lentamente hacia abajo. Su respiración era agitada. Una sensación de náusea le ahogaba la garganta. Las maldiciones de Emilio Vargas resonaban en sus oídos como una cinta rayada. Pusiste en peligro a miles de personas con precios de medicamentos exorbitantes. Quiero que experimentes la impotencia. Alejandro miró sus manos bajo la luz amarillenta de la calle. Estas manos habían firmado la orden de aumentar el precio del medicamento NeuroHeart hace 12 años. En ese momento, solo veía gráficos de ganancias verdes creciendo en la pantalla de su computadora. No veía a las madres de los barrios marginales de Santa María contando cada centavo. No veía a los niños llorando porque sus padres estaban en peligro lentamente. Había construido su imperio sobre esas tumbas sin nombre. Y hoy, un fantasma de esas tumbas había regresado, casi arrebatándole lo más preciado de su vida: Mateo. El abogado principal se acercó, con suavidad. «Señor Cruz, la prensa está esperando en la puerta trasera. Debemos irnos de inmediato. Este asunto debe manejarse con astucia mediática para evitar afectar el precio de las acciones». «¿El precio de las acciones?». Alejandro soltó una carcajada, una risa amarga y rota. Levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre miraron al abogado. «Mi hijo casi estuvo en peligro. Un impostor me ha engañado durante 2 años. ¿Y a ti te preocupa el precio de las acciones?». «Pero, señor...». «Váyase», dijo Alejandro, con voz suave pero más aterradora que cualquier grito. «Déjeme en paz». El abogado retrocedió, asustado. Alejandro se quedó allí, solo en la oscuridad de la noche. Por primera vez en su vida, sintió que el caro traje hecho a medida que llevaba no era una armadura, sino un sudario. No era la víctima de una historia trágica, era el villano de su propia historia. La puerta lateral de la comisaría se abrió. Una pequeña figura salió. Lina Morales. Había terminado su declaración como testigo. La policía la había retenido más de 4 horas para tomarle declaración. Estaba cansada. Sus delgados hombros caían bajo la fina chaqueta. Apretó la correa de su bolso de imitación de cuero desgastado, sus viejas zapatillas de lona arrastrándose por la acera llena de grava. No vio a Alejandro. Solo quería ir a casa. La señora Rosa la esperaba. El dinero de las medicinas de su madre, para este mes, aún no era suficiente. La dura realidad la esperaba al otro lado de la ciudad, donde no había candelabros de cristal ni vino tinto. «Lina». Una voz grave y profunda resonó desde la oscuridad. Lina se sobresaltó, deteniéndose. Se dio la vuelta. Alejandro Cruz se separó del roble. Salió a la luz. Parecía tan demacrado que Lina casi no reconoció al arrogante multimillonario de hace 48 horas. Su cabello estaba revuelto, su corbata suelta, y sus ojos hundidos contenían una profunda angustia.
Lina retrocedió un paso, sus instintos de defensa activándose. Recordó la forma en que él le había gritado, la había ahuyentado como a un perro callejero. Recordó la amenaza de hacer que no pudiera vivir en esta ciudad. ¿Qué más quiere?, preguntó Lina, su voz tranquila, pero fría. Ya les dije todo a la policía. No quiero ninguna recompensa. No quiero tener nada que ver con usted, ni con su corporación. Alejandro se detuvo a 3 pasos de ella. No se acercó más. Tenía miedo de asustarla. O tal vez sentía que no merecía estar cerca de ella. No he venido a dar dinero, dijo Alejandro, con voz ronca. Tragó con dificultad, la garganta seca. He venido a... La palabra «lo siento» se atascó en su garganta. Un hombre que nunca se había inclinado ante nadie, un hombre acostumbrado a dar órdenes, ahora encontraba el lenguaje impotente. Miró a Lina, miró su ropa barata, miró sus manos callosas y recordó la imagen de ella irrumpiendo en la sala VIP, tapando la boca de su hijo con la toalla empapada en vinagre, sus ojos ardiendo con la determinación de salvar una vida a pesar de la humillación. Ella representaba todo lo que él había despreciado: pobreza, insignificancia, anonimato. Pero ella también era la única que tenía algo que él y todo su equipo de expertos de millones de dólares no tenían: conciencia. Alejandro respiró hondo, lentamente, junto a los pies. Sus manos cayeron a lo largo de su cuerpo. Y entonces, ante el asombro de Lina, ante la curiosidad de algunos policías de turno nocturno que fumaban a lo lejos, Alejandro Cruz, el rey sin corona de la industria farmacéutica mexicana, se inclinó lentamente. Una reverencia de 90 grados, perfecta, respetuosa y llena de arrepentimiento. Mantuvo esa postura. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos. El espacio circundante pareció detenerse. El viento de la noche dejó de soplar. Lo siento. La voz de Alejandro resonó desde su postura inclinada, profunda y temblorosa. Estaba ciego. Dejé que la etiqueta de la alta sociedad me cegara. Humillé a la salvadora de mi hijo. No solo salvó a Mateo, me salvó de ser un cómplice en su peligro. Lina se quedó clavada en el suelo. Nunca había visto una escena como esa en su vida. Una parte de las historias de millonarios que había escuchado nunca tuvo este final. Los ricos no se disculpan. Usan el dinero para silenciar. Usan el poder para borrar recuerdos. Alejandro levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de lágrimas. Me equivoqué, Lina. Te debo una vida. Y te debo mi honor. Lina lo miró. No sintió satisfacción. Tampoco se sintió honrada. Solo sintió una tristeza inmensa. Tristeza por Salgado, por su madre, por su hermano y por el hombre poderoso pero patético que estaba frente a ella. Su arrepentimiento era sincero, pero llegaba demasiado tarde para demasiadas personas. Lina apretó la correa de su bolso. No se acercó a ayudarlo a levantarse. Tampoco dijo, «No te preocupes», porque no estaba bien. Lo que él había hecho en el pasado no podía borrarse con una reverencia. «No necesita disculparse conmigo, señor Cruz», dijo Lina, con voz suave, pero afilada como un bisturí. Lo miró directamente a los ojos, sin inmutarse. «Salvé a Mateo porque era inocente. No lo salvé a usted». Alejandro se detuvo, con una mirada de dolor. «Discúlpese con personas como la madre de Salgado», continuó Lina, cada palabra como un clavo clavado en el aire. «Discúlpese con las personas que estuvieron en peligro por no tener dinero para comprar sus medicamentos, porque su propia codicia e indiferencia crearon a ese monstruo. Vargas es un criminal, pero usted fue quien le dio el cuchillo». Inclinó la cabeza hacia la oscuridad detrás de él, donde estaba aparcado el lujoso Bentley. «Puede
inclinarse ante mí 1000 veces, pero eso no hará que los que han fallecido vuelvan a la vida. Si realmente siente arrepentimiento, no use palabras, use su poder para asegurarse de que ningún niño más esté en peligro por la pobreza. Después de decir esto, Lina se dio la vuelta. Caminó con determinación hacia la parada de autobús. Su pequeña figura se desvaneció en la fría noche de la Ciudad de México. Dejó atrás a un multimillonario que permanecía inmóvil bajo la luz de la calle, más solo y pequeño que nunca. Alejandro la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció por completo. Las palabras de Lina resonaron en su cabeza, más poderosas que cualquier sentencia judicial. Vargas es un criminal, pero tú fuiste quien le dio el cuchillo. Una ráfaga de viento frío pasó, ondeando el dobladillo de la camisa de Alejandro. Se estremeció, pero esta vez el frío no venía de fuera. Venía del vacío de su alma. El colapso de su ego arrogante había revelado un espacio desolado, pero precisamente de ese vacío, una nueva idea comenzó a germinar. Una idea dolorosa, pero necesaria. Alejandro sacó su teléfono. No llamó a su abogado. Llamó a su asistente ejecutivo de más alto nivel en la corporación. «Prepara el coche», dijo Alejandro. Su voz ya no temblaba, sino que se había vuelto firme, fría, pero con un matiz completamente diferente. «Y convoca una reunión urgente de la junta directiva para mañana por la mañana. Quiero todos los expedientes sobre la fijación de precios de NeuroHeart de hace 12 años en mi escritorio». «Pero señor, ahora son las 3 de la mañana». «Hágalo». Alejandro espetó, luego bajó la voz, pensativo. «Tenemos una deuda que pagar, y esta vez el dinero no podrá pagarla». Colgó. Alejandro miró el cielo nocturno, completamente oscuro. No había luna, no había estrellas. Solo la luz amarillenta de la calle iluminaba el camino solitario que tenía por delante. Tenía que irse, no a su mansión millonaria, sino a buscar la parte perdida de sí mismo. 30 días. Ese es el tiempo suficiente para que una herida superficial cicatrice, pero también suficiente para cambiar el destino de todo un imperio. El ascensor de alta velocidad se deslizó suavemente hasta el piso 50 de la Torre Cruz. La puerta de acero se abrió con un delicado tintineo. Lina salió. No vestía uniforme de camarera. Llevaba la camisa blanca más limpia que tenía, aunque el cuello ya estaba un poco deshilachado, y unos pantalones negros, bien planchados. Apretó la correa de su bolso. Respiró hondo para calmar el latido acelerado de su corazón. Hoy no había venido a servir vino. Había venido por invitación del hombre que una vez la había echado. La oficina del presidente era amplia, inundada de luz natural de las paredes de cristal que iban del suelo al techo. Abajo, la Ciudad de México se extendía como un mapa en miniatura. Alejandro Cruz estaba de pie junto a la ventana. Se dio la vuelta al escuchar pasos. Lina se detuvo. El hombre frente a ella era muy diferente al arrogante multimillonario de aquella fiesta, y también diferente al demacrado bajo las luces de la calle. Alejandro parecía haber envejecido unos años, con más canas, pero sus ojos eran brillantes y serenos. No vestía traje, solo una camisa blanca con las mangas arremangadas revelando sus brazos venosos. «Bienvenida, Lina», dijo Alejandro, con una voz inusualmente cálida. No se sentó detrás del enorme escritorio para intimidar. Salió al centro de la habitación, señalando el sofá de cuero para visitas. «Gracias por venir». Lina se sentó en el borde de la silla, con la espalda recta. Mantuvo la distancia. La confianza no es algo que se pueda reconstruir de la noche a la mañana. «¿Qué ha estado haciendo durante el último mes?», preguntó Lina directamente, sin rodeos. Alejandro sonrió ligeramente. Tomó el control remoto y encendió la gran pantalla de la pared. Apareció un gráfico con una línea roja cayendo en picado.
Las acciones del Grupo Cruz bajaron un 15%, dijo Alejandro, con voz tranquila como si hablara del tiempo. Ese es el precio que tengo que pagar por disculparme públicamente y admitir la supervisión laxa en el escándalo de hace 12 años. Presionó el botón para cambiar de diapositiva. Apareció otro gráfico, esta vez con una línea azul horizontal a un nivel bajo. Pero este es el número importante. El precio del medicamento NeuroHeart se ha ajustado un 60%. Hemos eliminado todos los costos de marketing y las comisiones intermedias para devolverlo a su precio original. Y la semana pasada, el primer lote de medicamento barato fue entregado al Centro de Salud de Santa María. Lina miró fijamente la pantalla. Santa María, donde la madre de Salgado había estado en peligro, donde su hermano había vivido. «Usted realmente lo hizo», susurró Lina, con un nudo en la garganta. Escuché lo que dijo. Alejandro se sentó en la silla de enfrente. No puedo devolverle la vida a los que han fallecido, pero puedo evitar futuros peligros. Vargas es un criminal, pero no quiero seguir siendo quien da el cuchillo a otros Vargas. Se inclinó, abriendo el cajón de la mesa de centro. Sacó 2 objetos y los puso sobre la superficie de cristal, empujándolos suavemente hacia Lina. El primer objeto era un cheque. La cantidad de ceros era tal que Lina tuvo que entrecerrar los ojos. Era una fortuna, suficiente para comprar una casa, pagar todas sus deudas, comprar las mejores medicinas para su madre y vivir cómodamente toda su vida sin tener que lavar un solo plato más. El segundo objeto era una gruesa carpeta de expedientes, con una tapa azul oscuro. El logotipo de la Universidad Nacional Autónoma de México en relieve con dignidad. «Esta es mi compensación», dijo Alejandro, mirándola fijamente a los ojos. «Este cheque es la libertad financiera. Puede tomarlo e irse de aquí de inmediato. Nadie la culpará. Se lo merece después de todo lo que ha sufrido». Señaló la carpeta de expedientes. «Y esta es la beca completa, Alejandro Cruz. Incluye 7 años de matrícula, gastos de manutención y un puesto de prácticas garantizado en los mejores hospitales». «Pero...» Alejandro vaciló. «Será muy duro. Tendrá que estudiar día y noche, enfrentarse a dificultades, desafíos e incluso fracasos. No es un camino de rosas». La habitación quedó en silencio. El tic-tac del segundero del reloj de pared se escuchaba con claridad. Lina miró el cheque. Pensó en las manos agrietadas de su madre. Pensó en la casa con goteras cada vez que llovía. Con un solo asentimiento, todas las cargas desaparecerían. Podría vivir como en las historias de millonarios que una vez envidió. Luego, miró la carpeta de expedientes. Recordó la sensación de presionar el pecho de Mateo. Recordó el momento en que regresó el aliento de vida. Recordó la promesa ante la tumba de su hermano. Según usted, ¿qué elegiría una chica que ha probado la amargura de la pobreza? ¿La comodidad inmediata o un sueño lleno de espinas? La mano de Lina rozó el cheque. Sus dedos callosos tocaron la superficie lisa del papel. Alejandro contuvo la respiración. Lina retiró la mano. Empujó el cheque hacia Alejandro. «No vendo mi conciencia», dijo Lina, con voz firme. «Y tampoco necesito su compasión». Su mano se posó sobre la carpeta azul. La apretó con fuerza, como si estuviera aferrándose a un salvavidas en medio del mar. «Elijo esto. El dinero se acaba, pero la capacidad de salvar vidas nadie me la puede quitar. Quiero ser doctora, señor Cruz. No una doctora impostora como Salgado, sino una doctora de verdad». Una sonrisa radiante floreció en los labios de Alejandro. No una sonrisa formal, sino una sonrisa de respeto. «Sabía que lo elegiría», dijo Alejandro. «Usted tiene la sangre de una curandera, Lina. Su perseverancia vale más que cualquier cheque en el mundo». Se levantó,
dirigiéndose hacia una gran puerta de madera al final de la oficina. Pero eso no es todo, dijo Alejandro, con la mano en el pomo de la puerta. Dije que quería cambiar y necesito ayuda. No puedo arreglar todo este sistema yo solo. ¿Qué quiere decir? Lina, con la carpeta en brazos, se levantó, sorprendida. Alejandro abrió de par en par la puerta. La luz inundó la estancia. En la gran sala de reuniones contigua, un grupo de personas estaba sentado alrededor de una mesa redonda. Vestían uniformes nuevos, limpios y profesionales. Lina se frotó los ojos. No podía creer lo que veía. Sentada en el centro estaba la señora Rosa. La anciana limpiadora de espalda encorvada ahora llevaba gafas de lectura y un bolígrafo para tomar notas. A su lado estaban el guardia de seguridad, que una vez había sacado a Lina, y la cocinera, que una vez le había dado pan en secreto a Lina. Se giraron para mirar a Lina. La señora Rosa sonrió, una sonrisa desdentada, pero más radiante que cualquier luz de cristal. «Hola, futura doctora», saludó la señora Rosa con la mano. Lina se giró hacia Alejandro, con la boca abierta. «El proyecto comunitario Cruz», explicó Alejandro, con orgullo en su voz. «Estamos capacitando de nuevo a los empleados. La señora Rosa administrará el almacén de medicamentos de caridad. Otros empleados aprenderán primeros auxilios y atención comunitaria. Convertiré el antiguo restaurante de Zenith en un centro de coordinación». Miró a Lina con los ojos firmes. «Tengo dinero, tengo instalaciones, pero me falta alguien con corazón e intelecto para guiarlos. La quiero a usted, Lina, que estudie y trabaje como asesora especializada en este proyecto. Enséñeles lo que sabe. Convierta estas historias conmovedoras en realidad». Lina miró los rostros familiares, miró a Alejandro y miró la carpeta en sus manos. Ya no era la camarera invisible. «Acepto», dijo Lina, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Empezaremos ahora mismo». Alejandro asintió. Miró por la ventana, donde la brillante luz del sol iluminaba la Ciudad de México. La oscuridad del pasado había quedado atrás, pero la historia no termina aquí. Un nuevo viaje, más largo y significativo, acababa de comenzar, y 5 años después, la semilla sembrada hoy florecerá en un bosque de esperanza. 5 años después, el sol de la tarde, dorado y brillante, se posaba sobre el barrio de Santa María, que una vez fue conocido como el rincón olvidado y oscuro de la Ciudad de México. Pero hoy, en el corazón de ese barrio marginal, un edificio de 2 plantas pintado de blanco destacaba entre los tejados de chapa oxidada. En el sencillo cartel de madera colgado a la entrada, la inscripción, cuidadosamente tallada a mano, decía: «Clínica Comunitaria Mateo Cruz». Dentro, el ambiente era bullicioso pero ordenado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del sol, muy diferente al olor a humedad y desesperación de 5 años atrás. Minigancho. De las cenizas del odio, un bosque de esperanza ha crecido, más fuerte que cualquier mala hierba. En la consulta número 1, una joven doctora se inclinaba para escuchar el ritmo cardíaco de una anciana delgada. Llevaba una bata blanca impecable, con su nombre bordado en el bolsillo: doctora Lina Morales. La Lina actual ya no tenía el aspecto tímido y sumiso. Su cabello estaba recogido pulcramente, dejando al descubierto un rostro delicado, pero decidido. Las manos que una vez estuvieron callosas por lavar platos, ahora sostenían el estetoscopio con destreza y ternura. «Su ritmo cardíaco ya está estable, señora Pérez», sonrió Lina, una sonrisa que iluminó el rostro cansado de la paciente. «Recuerde tomar su medicamento a tiempo y no se preocupe por el costo. La fundación se ha encargado de todo». «Gracias, doctora. Gracias, mi ángel». La anciana le tomó la mano a Lina,
besándola temblorosamente. Lina acarició suavemente a la anciana, sintiendo una emoción indescriptible. 5 años de estudio frenético, noches en vela con libros de anatomía, prácticas difíciles y lágrimas. Todo había valido la pena por este momento. Clic. La puerta de la consulta se abrió. Entró un adolescente alto, de unos 12 años. Llevaba una camiseta de voluntario, con gotas de sudor en la frente, pero los ojos brillantes. Era Mateo, el niño que casi estuvo en peligro en el suelo del restaurante de 5 estrellas, ahora estaba lleno de vida. En sus manos llevaba una bandeja de medicamentos recién clasificados. Hermana Lina. Ah, lo siento, doctora Lina, dijo Mateo con una sonrisa pícara, dejando la bandeja de medicamentos sobre la mesa. El lote de NeuroHeart, de precio original, acaba de llegar al almacén. Mi padre y la señora Rosa están haciendo inventario afuera. Gracias, Mateo. Lina le acarició la cabeza al niño. Lo haces muy bien. ¿Hoy no vas a jugar al fútbol con tus amigos? No. Mateo negó con la cabeza. Su mirada se volvió seria. Prefiero estar aquí. Quiero aprender a salvar vidas, como usted me salvó a mí. Lina miró a Mateo, viendo en él el reflejo de su hermano. Pero esta vez, la historia tenía un final diferente, un final feliz. Salió de la consulta, dirigiéndose hacia el mostrador de recepción. Allí, una escena que dejaría atónito a cualquiera que conociera el pasado. La mujer que estaba inmersa en el registro de existencias, con el pelo ya salpicado de canas, el rostro surcado por las patas de gallo del arrepentimiento, era Elena Ruiz. Después de cumplir 3 años de prisión, Elena salió de la cárcel con las manos vacías y un historial manchado. Ningún hospital la aceptaba. Fue Lina quien la buscó, dándole una segunda oportunidad. No para ser médica, nunca más se le permitiría usar un bisturí, sino para ser administrativa, utilizando sus conocimientos de farmacología para gestionar el almacén de medicamentos para los pobres. ¿Cómo están los datos hoy, señora Elena?, preguntó Lina suavemente. Elena levantó la vista. Su mirada ya no era fría y penetrante como antes. Contenía gratitud y una profunda tristeza. Todo coincide, doctora, respondió Elena con voz respetuosa. Este lote de medicamentos salvará al menos a 50 pacientes el próximo mes. Vaciló un momento y luego añadió: Gracias por no abandonarme. Lina sonrió y asintió. Curamos enfermedades, Elena, pero a veces también necesitamos curar a las personas equivocadas. Lina salió al patio delantero. El sol de la tarde teñía todo el espacio de dorado. Debajo del viejo árbol de jacarandá, un hombre estaba parado. Ya no vestía trajes hechos a medida de miles de dólares. Solo una sencilla camisa de lino con las mangas remangadas. Alejandro Cruz. Estaba ayudando a un hombre discapacitado a ajustar una silla de ruedas nueva, un regalo de la Fundación Benéfica. Alejandro se inclinó, apretando un tornillo, con sudor en la frente, pero la sonrisa en sus labios era más radiante y genuina que cualquiera de las sonrisas formales en las fiestas de la alta sociedad de antaño. Ya no era el multimillonario en la Torre de Marfil, mirando el mundo con desprecio. Había bajado a la tierra, mezclándose con el polvo y el dolor de sus semejantes, para encontrar la parte perdida de sí mismo. Lina se apoyó en la puerta, observando en silencio a Alejandro y a su hijo. Alejandro levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Lina. Se enderezó, se sacudió el polvo de las manos y caminó lentamente hacia ella. Un día largo, ¿verdad, doctora Morales?, preguntó Alejandro, con una mirada de absoluta deferencia en sus ojos y quizás algo más profundo que eso. Un buen día, señor Cruz, respondió Lina. Hemos atendido 100 casos hoy. Nadie ha sido rechazado por falta de dinero. Eso
es lo más maravilloso que he oído, asintió Alejandro. Miró el cartel de la clínica. ¿Sabe, Lina? Hace 5 años pensaba que lo tenía todo. Dinero, poder, reputación. Pero estaba vacío. Hoy, en este lugar humilde, me siento realmente rico. Porque usted convirtió historias de millonarios sin sentido en historias conmovedoras reales, dijo Lina con voz suave. Demostró que el mayor legado no es la cifra en la cuenta bancaria, sino las vidas que ha cambiado. Alejandro se acercó más. La distancia entre ellos era de un brazo. El olor a sol y a hierba seca se pegaba a su camisa. No, Lina, fue usted, dijo Alejandro con voz profunda y cálida. Usted fue quien me enseñó eso. Usted fue quien me sacó del pantano de la arrogancia. Si no fuera por usted... Dejó la frase sin terminar, pero su mirada lo dijo todo. Gratitud, admiración y una silenciosa vibración que había crecido con los años, a través de los proyectos compartidos, a través de las veces que habían enfrentado dificultades juntos para construir esta clínica. Mateo corrió, interponiéndose entre ellos, rompiendo el momento de silencio. «¡Papá! ¡Hermana Lina! La señora Rosa dijo que esta noche hay una fiesta de tacos para celebrar el 5º aniversario. ¡Todos están esperando!» Lina y Alejandro se miraron, y luego se rieron juntos. «Está bien, vamos», dijo Lina, extendiendo la mano para tomarla de Mateo. Alejandro miró la otra mano vacía de su hijo. Lentamente extendió la mano, pero luego la retiró un poco, como esperando. Lina se giró, viendo su vacilación. Ella sonrió, una sonrisa de aliento. Caminaron juntos hacia el comedor comunitario, donde resonaban risas y el aroma de las tortillas. Las sombras de las 3 personas, una joven doctora de un barrio marginal, un multimillonario reformado y un niño que casi estuvo en peligro, se alargaron en el camino de tierra, fusionándose en una sola. Lina sabía que el doloroso pasado había terminado, pero el futuro se abría con infinitas posibilidades. No solo había encontrado el propósito de su vida, sino que, quizás, también había encontrado una familia que nunca se atrevió a soñar. Estimados lectores y amigos, al cerrar la historia de Lina, Alejandro y Mateo, somos testigos del maravilloso renacimiento en la clínica comunitaria Mateo Cruz, en Santa María. Bajo el atardecer, las 3 figuras, símbolos de esperanza y cambio, se desvanecen lentamente, dejando profundas reflexiones en cada uno de nosotros. Sobre la redención, ¿serán suficientes el viaje de 5 años de dedicación y el sacrificio de las ganancias de Alejandro, junto con la segunda oportunidad que Lina le dio a Elena, para lavar el pasado y redefinir el valor humano? Sobre la relación Lina-Alejandro, de la confrontación se han convertido en almas gemelas. ¿Esperan ustedes una historia romántica entre la resiliente camarera y el multimillonario reformado, construyendo juntos una familia y un futuro para Mateo? Y finalmente, ¿les gustaría ver la segunda parte? Cuando la clínica se enfrente a nuevos desafíos y sus sentimientos se vean sacudidos, seguiremos acompañando a Lina. Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Eso es lo que nos impulsa a seguir creando. La mayor lección. Esta historia afirma que el origen no determina el valor. La conciencia y las acciones prácticas son lo que forjan el carácter. Nunca es demasiado tarde para corregir errores, para transformar la tragedia en esperanza, porque el activo más valioso es lo que das, no lo que posees. Gracias por acompañarnos. Les deseamos a todos paz y que mantengan la fe en la bondad. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras. Adiós y hasta pronto.